Hola y bienvenidos a este canal. Hoy comenzaremos este video con una pregunta. ¿Has escuchado alguna historia sobre duendes o alguna otra criatura mágica? Estoy seguro de que tu respuesta fue un sí, ya que en verdad es muy común escuchar a gente que dice haberlos visto, sentido, escuchado, en fin. Y tampoco son pocas las personas que dicen haber tenido un encuentro con ellos. Unos dicen que son malos, otros dicen que son buenos. Pero también hay personas que no creen en la existencia de estos seres, ya que dicen que no existen pruebas suficientes para demostrar la existencia de estos seres. Pero que no haya suficientes pruebas sobre algo hace que la cosa misma que se cuestiona no sea real. ¿Cuántas cosas había en el pasado de que no se tenía pruebas y que ahora ya las hay? Sin embargo, hasta ahora, las pruebas más confiables sobre la existencia de los duendes son los testimonios de las personas. Por ello, siguiendo con la serie de historias que se cuentan en los pueblos, te traigo algunos relatos de los que más recuerdo sobre encuentros con estos curiosos seres. En específico son 3 historias. Número 1. ¿Te ha sucedido que dejas algo en cierto lugar y después de un rato cuando regresas a buscarlo ya no lo encuentras? Si le preguntas a alguien que cree en los duendes, seguramente te contestará que fue obra de estos mágicos seres. Pues bien, de eso va esta historia. Mi mamá siempre nos contaba que cuando niñas jugaban mucho en el patio trasero de la casa de los abuelos, que era muy amplio y había muchos árboles. Nos contaba que ella recordaba jugar con unos niños pequeños, pero que mi abuela siempre dijo que esos niños se los imaginaban, para que cada una se subiera a un árbol y jugara sola con sus muñecas. Y bien, ahora la casa le pertenece a una de mis tías, hermana de mi mamá, quien dice no recordar casi nada de aquellos niños con quienes jugaban. Pero sin embargo, ella siempre tenía un tipo jarrón de cristal donde dejaba las llaves, ya que si las dejaba pues en cualquier otro lado, los duendes se las podían esconder. Y si las dejaba en el jarrón, pues ellos no las podían alcanzar. También solía contar que por las noches solía escuchar pasitos que corrían en distintas partes de la casa, ya que pues a estos seres les gustaba jugar por las noches. Según lo que contaba mi mamá, ya que mi tía poco le gustaba hablar sobre este tema, eran seres que no se podían ver y que tenían un temperamento pues algo impredecible. Por eso mi tía siempre pues debía tener alguna fruta o incluso fruta cristalizada. Cuando se diera cuenta de que estas criaturas estaban molestas, ella iba a ponerles un plato con estas frutas o estos dulces que a ellos les gustaban. Ella se daba cuenta porque en la casa se rompían cosas o le escondían cosas que ella estaba ocupando, y cuando pues les daba estos dulces, pues ya se calmaban. Al día de hoy he escuchado bastante historias similares, donde describen a estos seres con un comportamiento bastante travieso que pues fastidian a las personas, pero por el contrario, otras personas los describen como seres amigables y serviciales. De esto va la historia número 2. Esta historia la escuché de un matrimonio que, en una de tantas charlas que habían tenido con mis padres, cuentan sobre unos misteriosos seres. La pareja tenía un terreno cerca del río que se encontraba a unos 30 o 40 minutos del pueblo, donde somos originarios. En dicho terreno construyeron una casa donde vivían y solo venían algún día o dos a la semana para visitar a la familia de su esposa. El esposo, en el terreno que tenían junto al río, sembraba y también cuidaban algunos animalitos, me parece que vacas y gallinas. La mujer cuenta que al casarse muy joven, su suegra le enseñó muchas cosas sobre las labores domésticas, pero además aprendió otras costumbres bastante inusuales. La familia del esposo creía en los duendes y que estos no eran malos, sino buenos. Ella decía que diario por las noches se les dejaba un plato
con comida, generalmente con leche y un poco de miel, y esto se le podía poner un poco de fruta o trozos de pan. Decía que incluso era mejor dejarles un poco de fruta en trozos con cáscara. Esto decía que lo hacían para atraer a los duendes, para que estos seres vivieran cerca de sus plantaciones o de sus animales. Ellos creían firmemente que la convivencia de estos seres con las plantas que sembraban o con sus animales era beneficioso para ellos. Decían que las plantas crecían más rápido y daban buenos frutos, lo que se traducía en buenas cosechas y en un mayor ingreso para la familia. En los animales decían que los mantenían sanos y también producían más leche o más huevo, dependiendo el caso. Incluso en el hogar, decía la mujer, que ayudaban a que se mantuviera limpio por más tiempo, y de algún modo las labores domésticas se realizaban con mayor facilidad. Bueno, hasta ahora tenemos dos historias, donde para unos se dice que los duendes son traviesos y temperamentales, y para otros, donde son buenos y nos pueden traer beneficios. Sin embargo, tengo una tercera historia donde las cosas pintan un tanto diferentes. Historia número 3. Las escuelas que habían en el pueblo solo eran kinder o preescolar, primaria y secundaria. Los maestros que enseñaban en dichas escuelas era común de que vinieran de pueblos o ciudades cercanos. Pero pues para algunos maestros era difícil ir y venir de lunes a viernes de donde vivían a la escuela donde daban clases. Este era el caso del maestro que nos contó esta historia. El maestro venía de la capital del estado y por la dificultad de trasladarse diariamente, mejor buscó un lugar para alojarse. Por suerte, para él encontró una casa en buenas condiciones que le prestaban, ya que en el pueblo pues era común que las familias salieran a trabajar generalmente a Estados Unidos por temporadas. Esta casa que le prestaban no tenía que pagar renta, e incluso no pagaba agua, ya que el agua se paga una vez al año, solamente tenía que pagar la luz que consumían. Incluso se trajo a vivir a su mujer y a su hija que solo tenía un año de nacida. Ellos vivieron aquí muy cómodos, ya que les gustaba cómo se vivía en la comunidad, y las personas siempre son muy amables y respetuosas, y más tratándose de un maestro. Todo iba maravillosamente, sin ningún incidente, hasta que llegó Semana Santa. En el pueblo se tiene la costumbre de que en esta semana, en especial, ir a pasar el día al río cercano del pueblo. Incluso a veces hasta pasaban la noche en las orillas del río. En esa ocasión el profesor recordaba que esa semana planeaban ir a la capital a ver a sus familiares. Sin embargo, dice que los vecinos que tenían, pues en el pueblo, con quienes tenían una muy buena relación de amistad, los invitaron a pasar el día, antes de que salieran pues a la capital, a pasarlo en el río. Así su mujer y el profesor les pareció una muy buena idea, ya que no tenían muchas oportunidades de salir a lugares naturales, y les pareció una muy buena idea el que fuera su primer salida al campo para su hija. Cuenta que salieron muy temprano para llegar y desayunar pues en las orillas del río, ya que pensaban volver para la tarde después de la comida y quizás de alguna bebida. Nos cuenta que todo transcurrió de manera muy agradable. Su mujer cargaba a su niña, mostrándole pues lo grande que era el río. Incluso en la orilla metió sus pies al agua para que el papá pues les tomara unas fotos. En fin, después de comida nos dice que sintió un poco de sueño, así que se fue a dormir tendiendo una toalla a la sombra de un árbol junto con su hija que ya estaba dormida. Nos cuenta el profesor que tuvo un sueño, que al principio era solamente él por las orillas del río, caminando, mientras cargaba a su hija. Decía que no había nadie más, ninguna otra persona, pero a él seguía tranquilo caminando por la orilla, pues, del río, escuchando solo el rumor del agua. De pronto, de estar escuchando el sonido del agua
Esta se transforma en voces que no podía entender. No sabía qué decían, pero se escuchaban varias voces. Esto lo inquietó mucho, y dice que comenzó a caminar más aprisa, sin saber qué más hacer, pues se sintió perseguido y en peligro. De pronto se detuvo frente a un árbol, que tenía la mitad de sus raíces en el agua del río y la otra mitad en la arena y piedras de la orilla. Era un árbol muy grande, que se inclinaba hacia el río, con ramas y hojas largas que incluso tocaban el agua. Él decía que era como un puente, pero que no llegaba hasta la otra orilla. De pronto, el murmullo de voces se hizo más fuerte, y dice que del árbol vino hacia él una especie de remolino, un torbellino, no de hojas, sino de colores opacos, como si fueran figuras que se movían muy rápido. Él, al ver esto y sentirse en peligro, se petrifica, y solo abraza más fuerte a su hija. Cuando aquel extraño torbellino llega a él, siente cómo jalan sus brazos queriendo quitarle a su niña. Dice que incluso sentía rasguños, y que cuando sintió que se la quitaban, él gritó muy fuerte. Entonces fue despertado por su mujer, que le preguntó pues qué era lo que le pasaba, qué estaba soñando, porque pues había despertado a la bebé con el grito, y que pues ahora la bebé estaba llorando. El profesor solamente le dijo que había tenido un sueño muy raro, pues ni él conseguía entender ese sueño, solo sabía que se sentía cansado y un poco mareado. Las personas que lo acompañaban notaron que estaba un poco pálido, y creyendo pues que algo le había hecho mal de la comida, algo le había caído mal en el estómago, se apresuraron a recoger todo para salir rumbo al pueblo. En el camino, aún la niña seguía llorando, y el profesor iba contando como pudo su sueño, que incluso a él le parecía extraño, ya que no solía soñar esa clase de cosas. De pronto, al oír todo aquello, la suegra del vecino, que también era amigo del profesor, pregunta si la niña estaba bautizada. La niña no estaba bautizada, porque querían que tanto los familiares del profesor como los familiares de su esposa se reunieran para ello, y pues aún no recibía el bautismo. La señora entonces, a pesar de que iban ya a medio camino, le dice a su yerno que se regrese, y éste rápidamente le obedece. Cuando el profesor pregunta por qué, viendo la preocupación en las caras de la familia, su amigo le dice que él no sabía que su hija no estaba bautizada, que si él hubiera sabido, no lo invitaba, porque en ese río era sabido que había duendes. El profesor, al escuchar que se trataba de duendes, dice que aguantó una risa, porque él no creía que fueran reales, y ya no dijo más. En ese momento que vio a su niña que no se calmaba, que no calmaba su llanto, le pareció buena idea la opción de hacerles caso. Cuando por fin llegaron al lugar, se bajaron todos y comenzaron a gritar el nombre de la niña y decirle que no se quedara. También gritaban que no se lleven a, seguido del nombre de la niña. Todo esto les pareció muy extraño al profesor y a su mujer, pero decidieron también imitarlos. Incluso una que otra persona que aún se encontraba en el lugar también comenzaron a gritar el nombre de la niña. La niña fue comenzando a calmarse en los brazos del profesor, y cuando dejó de llorar, emprendieron camino de regreso al pueblo. La señora les dijo, o más bien les advirtió, que debían de bautizar cuanto antes, lo más pronto posible a la niña, ya que si no, otra vez podría ser que los duendes quisieran llevársela. Llegando a casa, dice que la señora les entregó una palma bendita, para que de ella hicieran cruces, y una bolita también de cera, para que las pegaran en las puertas y ventanas, por si aquellos seres les habían seguido. El profesor dice que hizo caso a todos los consejos que le dieron. Aunque se encontraba un tanto escéptico ante la idea de la existencia de estos seres, aún así quería proteger lo más posible a su hija.
incluso si solamente fueran creencias de la gente. Él nos dice que duró varios días con el temor incluso de volver a soñar aquello, de que ese sueño extraño se repitiera, ya que fue horrible la sensación de que alguien o algo le arrebatara a su hija de sus brazos. Y ahora bien, ¿tú qué crees acerca de estos seres? ¿Has escuchado alguna otra historia sobre estos? Házmelo saber en los comentarios. Hasta aquí el video de hoy. Nos vemos en la siguiente historia. Dulces sueños.